Esperen un momentito, empieza la grabación, porque vamos a estar grabando todos los días, ¿no? Y también lo que es la parte de capacitación, ¿no? Desde el año 2017 que venimos dando las capacitaciones. Este curso evolucionó a partir de una temática que es la de diseño, operación, mantenimiento y clausura de rellenos sanitarios. Evolucionó, lo desarrollamos junto con otros profesionales hasta convertirlo en un curso un poco más amplio, que es la gestión integral de residuos sólidos, donde que incluimos algunos aspectos que tienen que ver también, aparte del diseño del relleno sanitario, con otros componentes también dentro de lo que es la gestión integral de residuos sólidos, ¿no? Soy el desarrollador del curso ante la CETEC, estoy calificado obviamente ante la CETEC, y de igual forma, pues ustedes habrán podido observar dentro de lo que es, ustedes habrán podido observar, como les digo, dentro de lo que es el PDF, ¿no? De lo que es el curso, habrán podido observar un poco de lo que es mi experiencia, ¿no? Y siempre es bueno y es algo muy importante, pues empezar nombrándoles la experiencia que yo tengo, pues en el año 2015 realizamos conjuntamente con otros compañeros los estudios para lo que es el diseño tanto de la ruta de recolección de residuos sanitarios, como también lo que es para la construcción definitiva de lo que es el relleno sanitario de la ciudad de Cayambe. Proyecto que, bueno, mientras trabajamos en esa consultora en aquel año 2015, como parte también de las prácticas preprofesionales, lo logramos desarrollar y elaborar, ¿no? Posteriormente, en el año 2016, también realizamos lo que es una propuesta para el cierre técnico y construcción de una nueva celda de emergente para lo que es el Cantón Daule, propuesta que obviamente fue aceptada y bueno, posteriormente ya pasó al desarrollo lo que es la empresa consultora, ¿no? Recientemente, en los últimos años, pues he estado involucrado básicamente desde el haber realizado mi tesis, ¿no? Como gestión integral de residuos sólidos, en la cual se propuso una gestión integral de residuos sólidos para una parroquia como es Misaguallí, y de igual forma se realizó el diseño de la celda emergente para el Cantón Tena, donde que se incluía obviamente todos los componentes y de igual forma se hizo propuestas para la gestión integral de residuos de todo lo que es el Cantón Tena. Últimamente, como les mencionaba también, o habrán visto ustedes, estaba yo involucrado dentro de lo que es la aprobación de los TDRs para lo que es la gestión integral definitiva de ciertos cantones, como son el Cantón Chillanes, ¿no? De la provincia de Bolívar. También está involucrado, o estuvimos involucrados en lo que es entre el año 2019 y parte de inicios del año 2020, con la aprobación de los TDRs para lo que es la gestión integral de la ciudad de Riobamba, ¿no? Proyecto que obviamente debido a la pandemia quedó estancado, ¿no? Ustedes todos sabrán el problema que se generó el año pasado. Y bueno, actualmente, de lo que conozco, ese proyecto está llevado a través, ¿no? Pero nosotros fuimos los que logramos la aprobación conjuntamente con técnicos de allá de lo que es el GAD municipal de Riobamba, la aprobación de los TDRs, ¿no? Y básicamente, actualmente, de lo que sé, es una fundación la que está a cargo de lo que es la aplicación de la gestión integral. No sé en qué punto, en qué aspecto estará. Sin embargo, yo les converso eso para las personas que sean Riobamba, estén vigilantes de que se haga un buen trabajo. Ya el relleno sanitario de Riobamba, bueno, ya les conversaré en base a mi experiencia de todo lo que conocí de todos los rellenos sanitarios y el cómo está manejado este relleno sanitario, ¿no? O los rellenos sanitarios que yo conozco actualmente, cómo se están manejando. Entonces yo les iré hablando conforme vamos desarrollando el curso acerca de todas estas experiencias y criterios, ¿no? Hablar de gestión integral de residuos sólidos en el Ecuador es un tema muy, muy preocupante, como ustedes lo sabrán. La mayoría de cantones en el Ecuador no cuentan con rellenos sanitarios. Les llaman, sí, rellenos sanitarios, pero lamentablemente no funcionan como tal, ¿no? O no tienen esa funcionalidad como tal, ¿no? Lamentablemente. Ese es uno de los problemas que actualmente se enfrenta. La mayoría son botaderos, ¿no?
o que son manejados de mala forma, ya sea por falta de recursos técnicos o recursos económicos o falta de inversión, sucede estos problemas, ¿no? Hay muy pocos rellenos sanitarios en realidad que se manejan correctamente en el Ecuador y eso es algo preocupante, ¿no? Darles indicaciones antes de iniciar el curso también sobre cómo vamos a llevar el curso, ¿no? Pues obviamente vamos a permitir la entrada debido a la cantidad de participantes que hay hasta las 20 horas con 15 minutos nada más, ¿no? Hasta esas horas vamos a permitir el ingreso de las personas, por eso traten de ser puntuales, e iniciamos todos los días a las 20 horas con 5 minutos. A las personas que no pudieron ingresar, pues tendrán que ver la grabación, que sería lo ideal. Indicarles que el punto de vista del curso es desde el punto de vista ambiental, ¿no? Por lo tanto, acá a ustedes básicamente no se les va a proporcionar quizás planos, desarrollo de planos, desarrollo de cálculos de qué sé yo, de materiales para la construcción de los rellenos sanitarios, nada de eso vamos a verlo, ¿no? Porque el enfoque es netamente desde el punto de vista ambiental, ya que mi empresa se dedica, y yo como capacitador independiente también me dedico netamente a lo que es la parte ambiental, ¿no? De igual forma, habrán componentes, habrán formatos, ¿no? En Excel, que ya los veremos más adelante, en los cuales van a haber fórmulas de las varianzas, de las desviaciones estándar, de toda esa situación, TD-Student y todo eso. Esa situación tampoco vamos a profundizar mucho, porque eso le corresponde a otra persona. Hay algo que nosotros tenemos que entender desde ya y meternos en la cabeza, porque tenemos ese problema quizás los ecuatorianos de querer ser todólogos, ¿no? Yo mismo ser el que maneja la parte civil, yo mismo el que maneja la parte ambiental, la parte de los cálculos, la parte de la variabilidad o del estudio socioeconómico, quiero llevarlo todo a cabo. Y eso no es posible, ¿no? Ni por más de que uno quiera quizás abaratar los costos en el sentido de economizar, para que, digamos, ofrecer una propuesta que sea accesible para que un municipio que obviamente requiere una consultoría de gestión integral y supongamos que nos quiere contratar y nosotros queremos abaratar los costos queriendo hacerlo todos nosotros, esto no va a ser posible. Si es que nosotros hacemos eso, probablemente hagamos un trabajo erróneo, ¿no? Siempre vamos a necesitar, obviamente, el punto de vista de un ingeniero civil, de un arquitecto quizás, un ingeniero eléctrico, vamos a necesitar biólogos, vamos a necesitar una persona que sepa acerca de lo que es estudios o cálculos de la parte de lo que es económicos, ¿no? Entonces, todo eso yo necesito una persona que también sea obviamente un cartógrafo, una persona que sea especialista en eso. Y eso es básicamente los componentes que me presenta a mí dentro del TDR, que ya lo veremos o lo revisaremos también más adelante, ¿no? Entonces, eso hay que entenderlo. Algunas cosas también, ustedes tienen ahí en el grupo, tienen la clave de ingreso, lo que es al aula virtual, ¿no? A través de ese link, su usuario y contraseña, su número de cédula, ahí está el material, procuren descargarse el material previo al curso, con eso, por A o B circunstancias, si es que falla la plataforma, pues ustedes podrán acceder automáticamente a lo que yo les estoy presentando, ¿no? Entonces, ya les voy a mostrar el diseño, cómo está manejado el aula virtual para que ustedes queden claros en eso también. Traten de mantener sus micrófonos desactivados, ¿no? Porque pueden ocasionar incomodidad, ¿no? Tanto para la persona que está exponiendo como la persona que está, en este caso, escuchando la reunión, ¿no? Hablarles que también estará apoyándonos el día miércoles, sí, el día miércoles, no, el día jueves, perdón, que nos estará apoyando la ingeniera Yomaiki Martínez en la parte de lo que es lixiviados, ¿no? Que ella tiene más experiencia en ese tema y es también ingeniera química, ¿no? Algo que es también importante, los químicos saben bastante sobre procesos y sobre todo en esta parte de lo que son tratamientos, ¿no? Entonces, ella les estará apoyando el día jueves. Yo me voy a encargar, como digo, netamente en la parte, el enfoque ambiental. Obviamente vamos a manejar modelos muy aplicativos para realizar este curso, ¿no?
Acá no voy a tratar, o lo que menos voy a hacer es procurar solamente a hablar y no desarrollar ningún tipo de formato, ¿no? Porque ustedes tal vez han asistido a seminarios, a otro tipo de cursos en los cuales el capacitador solo se pasa hablando, ¿no? Obviamente en esta parte introductoria que ya la vamos a ver, voy a tener que hablar bastante porque vamos a hablar de términos, de propiedades, vamos a hablar de la parte de normativa legal, en donde que obviamente es todo materia, pero ya luego vamos a entrar a la parte aplicativa, a realizar cálculos con lo que son unos formatos que tenemos, formatos que están en el aula virtual, que ya lo van a poder observar. Posterior a esto, a la finalización, que será el viernes, yo les daré las indicaciones para que ustedes puedan realizar la evaluación, que obviamente la daremos la próxima semana, ya les daré las indicaciones. Entonces, voy a compartirles la pantalla. Y bueno, ustedes ingresan obviamente con su usuario y contraseña y pasamos a la parte de lo que es el curso netamente. Acá dentro de lo que es el curso, ustedes van a encontrar el desarrollo de la siguiente forma. Bueno, acá se encuentra con un par de indicaciones. Acá está el link de la reunión en el Zoom, obviamente la reunión en la que ya están. Y luego tenemos los temarios, ¿no? Tenemos 5 temáticas que vamos a ir manejando. En cada temática está la presentación que vamos a manejar, las actividades actividades y materiales, que es muy importante, ¿no? Por ejemplo, las actividades y materiales del módulo 1, que es el que vamos a manejar o a realizar el manejo el día de hoy. Espérenme un momentito, por favor. Bien. Entonces, acá está, ¿no? Está al igual la presentación que ustedes pueden manejar, tenemos actividades. Estas actividades no son obligatorias, no son propuestas para que ustedes puedan aprender más, quizás puedan analizar más en ese sentido, pero no son obligatorias, ¿no? Acá tenemos ejemplos y iremos manejando conforme se desarrolla el curso, ¿no? Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es empezar, obviamente, acá en esta sección, debajo de todo lo que es el material, estará aquí las videoconferencias subidas, ¿no? Bien, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar con el desarrollo del curso. Bien, entonces, para empezar, pues obviamente descárguense la presentación de generalidades y es lo que vamos a empezar tratando, pues en este momento. En esta parte vamos a hablar netamente de lo que es, o lo que es nada más la parte teórica, ¿no? Introductoria, como para que puedan estar claros con los conceptos, ¿no? Que vamos a ir manejando. Entonces, algunos de los conceptos, como les digo, esta parte es bastante teórica, ¿no? Esperemos que no se haga muy tediosa o muy aburrida. Voy a tratar de irla manejando, ¿no? Si es que usted no realizó el pago, no le ha de haber llegado, no le va a llegar ningún link de acceso. Usted tuvo que haber hecho el pago del curso, ¿no? Esto no es para las personas a las cuales están accediendo gratis al curso, solamente es para las personas que realizaron el pago. Y si es que han realizado el pago y no les ha llegado el link, pues debería escribir
al correo para que le devuelvan, ¿no? Porque esto no es para todos, es solamente para las personas que realizaron el pago. A las personas que obviamente no realizaron el pago y están acá asistiendo como oyentes, bienvenidos sean, pero todo el material únicamente es para las personas que realizaron el pago, ¿no? Y si es que, como le digo, si ha hecho el pago, quizás hubo un error, como hubo con un participante que yo no le había enviado el link, ni tampoco el usuario y la contraseña, pero eso le digo, si es que usted realizó el pago, puede enviar a lo que es el correo, ¿no? Bien, entonces, hablando de conceptos, ¿ya? Primero, no, conocer qué son los residuos sólidos, ¿no? Materias generadas, obviamente, por las actividades de producción y consumo, ¿no? Que no han alcanzado un valor económico. Normalmente, en toda actividad o en todo sistema de producción se van a producir residuos sólidos, ¿no? Ya sean estos residuos sólidos no peligrosos o peligrosos, ¿no? Nosotros tenemos esa clasificación general, por así decirlo, de los residuos sólidos, entre residuos sólidos no peligrosos y peligrosos. Esto está ratificado dentro de lo que es el COA y el reglamento del COA, en donde que de igual forma le hacen esa clasificación y nos dan esas indicaciones o normativa para cada uno de sus componentes. Obviamente, si estos residuos sólidos no han alcanzado un valor económico, pueden, sin embargo, pues tener un potencial, ¿no? Normalmente, antes se decía o se desechaba la parte de lo que es los residuos sólidos y se decía que no tenían ningún tipo de valor. Sin embargo, pues al pasar del tiempo se ha descubierto que aproximadamente 60, 70, hasta el 80% de lo que es o lo que se consideraba antes como basura, porque antes se utilizaba ese término, actualmente pues todo ese 60, 70, hasta 80% se puede realizar una valoración ya sea económica o energética, ¿no? Que también estaremos hablando más adelante de eso. Y definitivamente, pues, el término basura, que ha sido uno de los términos que antiguamente se han utilizado con mucha frecuencia, ¿no? Este es el término que en verdad se utiliza para definir la materia que no va a poder volver a ser utilizada ni aprovechada, ¿no? Entonces, este tipo de basura es al que nosotros definitivamente se lo realiza o se lo somete a un confinamiento, ¿no? O debería ser ese extracto el que debería ir a parar en realidad en el relleno sanitario, ¿no? Y ese es el problema que actualmente se afronta, ¿no? En los rellenos sanitarios. ¿Cuál es el problema y cuál es la dificultad? Tienen rellenos sanitarios, ok, muy bien manejados, tienen la máquina compactadora, tienen el sistema de contenerización supuestamente, tienen bastantes recolectores de basura, tienen a mucha gente preparada actuando. Pero ¿qué es lo que sucede? Que toda la basura que proviene de los hogares, de las industrias, de los hospitales, van a parar en el mismo lugar, ¿no? Y no se realiza ni la separación en la fuente, ni la minimización en la fuente, no se realiza tampoco lo que es el aprovechamiento o la recuperación o también la parte de lo que es aprovechamiento energético no se realiza y toda esta basura va a terminar en la parte de lo que es la celda. Entonces ahí es que ocurre el problema que actualmente afrontamos. Tenemos, ok, como les digo, los mejores rellenos sanitarios, los impermeabilizan correctamente, colocan correctamente la espina de pescado, los colectores de gases, los colectores de agua lluvia, tienen una excelente planta de tratamiento de lixiviados, pero la dificultad es que no se realiza la separación en lo que es la parte de la fuente o ninguna otra clasificación. Entonces ahí excede el límite, ¿no? Y se acaba rápido la vida útil de los rellenos. Eso es lo que le pasa a Quito, lo que le pasa a Riobamba, lo que le pasa a múltiples cantones, ¿no? Que ellos construyen una celda enorme, pero esa celda rapidito se llena y pierde su vida útil, ¿no? ¿Eso es por qué? Porque no se aplica a políticas de gestión integral de residuos sólidos, que es aplicar desde la fuente hasta el destino final o el depósito final,
la parte de lo que es los métodos, ya sea de minimización, de aprovechamiento, entre otros, ¿no? El relleno sanitario, que también lo veremos en una clase posterior, es una obra de ingeniería diseñada para la disposición de los residuos sólidos. Ya veremos algunas características que tiene el relleno sanitario, porque el relleno sanitario obviamente es la mejor estrategia, o es la estrategia más económica también, económicamente viable dentro de lo que es la disposición final, porque obviamente habrán otros componentes que se pueden aplicar, pero el relleno sanitario es el más económico y el más viable, ¿no? Por así decir. El botadero es prácticamente lo que hemos tenido toda la vida. Sitio donde que se abandona la basura sin ningún tratamiento previo al terreno ni clasificación de los residuos, ¿no? Procuren conectarse de un buen internet, por favor, porque lamentablemente, como no tengo ninguna persona que me apoye, si es que ustedes están saliendo y nuevamente entrando a la reunión, va a ser un poco dificultoso, ¿no? Yo sé que es muy complicado muchas de las veces tener un buen internet, pero procuren conectarse de un dispositivo y no salirse de la reunión, porque si no vamos a tener estos problemas, ¿no? Ya. Entonces, el botadero es prácticamente lo que tenemos en muchos lugares, ¿no? El otro día estaba viendo que compartían en internet y se volvió un poco viral la parte de lo que es el relleno de acá de San Miguel, ¿no? De allá de San Miguel, donde que se veía, tenían colocado inclusive el letrero en la parte de afuera como relleno sanitario, ¿no? Que es algo inverosímil, ¿no? Es una burla el colocar como relleno sanitario cuando ustedes ven la basura hasta por lo menos 1 kilómetro de donde que es la celda, la basura toda regada, el camino dañado, es algo terrible, ¿no? Y lo mismo sucede en otros cantones, ¿no? Y desechos sanitarios. Esto es un término muy importante y que cobró mucha importancia en la época del COVID, ¿no? Porque anteriormente, bueno, la producción de desechos sanitarios era muy baja, muy escasa, pero resulta que después de lo que sucedió o en lo que entramos a la parte de lo que es el COVID o de la pandemia provocada por el COVID, prácticamente todos los residuos que sean generados por las personas que están contagiadas o con sospecha de contagio de COVID pasan a ser residuos sanitarios o desechos sanitarios, ¿no? Es decir, antes normalmente un recipiente, ¿no? En el cual... Me detengo un poco ahí porque a veces me sale un mensaje que me dice conexión inestable, entonces por eso me detengo para que ustedes puedan escuchar todo, ¿no? Bien, entonces yo les estaba hablando, ¿no? De esta situación, ¿no? Que prácticamente todos los desechos que sean generados o producidos en un lugar o en un sitio donde que esté una persona contagiada con COVID o con sospecha de COVID, pasó a ser desechos sanitarios. Se incrementó muchísimo la producción de desechos sanitarios. Eh, la situación es que no todos los desechos sanitarios se los trató como tal, ¿no? Porque inclusive existe una normativa específica para el tratamiento de la parte de lo que son desechos sanitarios, ¿no? Hablamos del Acuerdo Interministerial 0323, que es conjuntamente entre el Ministerio de Salud Pública y también lo que respecta al Ministerio de Agua y Ambiente. Entonces, los dos son los encargados de llevar a cabo esta situación, ¿no? Ya pondremos más adelante en claro todos estos términos, ¿no? Entonces, ¿qué son los desechos sanitarios? Desechos infecciosos que contienen patógenos y representan riesgo para la salud humana y el ambiente. Es decir, aquellos que cuentan con características de peligrosidad biológica infecciosa. Ustedes recuerden que dentro de las características de peligrosidad, nosotros tenemos el código CERETIB, ¿no? Entonces, corresponde a la parte de lo que es biológico infeccioso, ¿no? Algunos otros términos, celda emergente. Acá hay que entender muchas de las veces porque hay términos en los cuales uno se tiende a confundir, ¿no? Hablamos de celda emergente, hablamos de relleno sanitario y hablamos también de celda de seguridad, ¿no? Muchas de las veces. Ahora, ¿qué es la celda emergente? Hagámonos la idea que la celda emergente es un mini relleno sanitario prácticamente, ¿no? Es un mini relleno sanitario. ¿Para qué sirve la celda emergente?
La celda emergente se propuso como una alternativa para aquellos municipios que tienen botaderos y requieren de un tiempo para poder realizar los estudios y aprobar el diseño definitivo de los rellenos sanitarios. Entonces, bajo esa característica, se aprobó las celdas emergentes. La mayoría de celdas emergentes que se aprobaron en el Ecuador, se las aprobaron entre el año 2012 y el año 2015. Ahora, múltiples municipios se han tomado la atribución de extender la vida útil de estas celdas emergentes o construir otras celdas emergentes sin permisos. Conozco de muchos municipios, no voy a nombrarlos, pero bueno, están por acá, por el centro del país, ¿no? Para que se lleven una idea de que hay muchos municipios que tenían esta aprobación, porque hay algo que debemos entender también, ¿no? No es que de la noche a la mañana, supongamos que yo entro como alcalde de un cantón y de la noche a la mañana dice, bueno, vamos a manejar bien vamos a tapar ese botadero y vamos a construir un relleno sanitario. No es que de la noche a la mañana ya el alcalde ya puede decir, construyan un relleno sanitario o construyan una celda emergente o construyan una celda para disponer los residuos sólidos. No, hay que seguir un procedimiento, ¿no? Un procedimiento dentro de lo cual hay que primero aprobar unos TDRs para el cierre técnico del botadero. En el caso de que ya tengan esos TDRs, ahí sí pues podrán construir una celda emergente o cualquier otra situación. O de una vez pues acogerse a la otra modalidad, que es la de el cierre técnico y la construcción definitiva del relleno sanitario, o la construcción o la aprobación de la gestión integral definitiva, ¿no? En la cual se incluye pues lo que es el relleno sanitario. Entonces, el relleno sanitario puede incluir una celda total, ¿no? Que esa es normalmente la técnica que se ha pretendido a lo largo de todo este tiempo, de que sea una sola celda, pero existen municipios, ¿no? Que debido, digamos, al sitio, pues no cuentan con un sitio donde que puedan construir una celda muy grande, entonces han decidido construir por etapas, ¿ok? También se puede construir por etapas, pero esta es la celda del relleno sanitario, ¿no? Eso es diferente. La aprobación del relleno sanitario normalmente se lo consigue o el diseño para el relleno sanitario debe ser mínimo de 15 años, ¿no? Lo ideal son 20 años, ¿no? Inclusive hay rellenos sanitarios que se los ha aprobado para 25, para 30 años, ¿no? Todo depende de cómo sea la metodología o la funcionalidad que han buscado dicho municipio. Entonces, por último, la celda de seguridad. Es la celda en donde que se confina los desechos de los establecimientos de salud, ¿no? Aquellos desechos que son descartados como desechos comunes, que no pueden ser desechos comunes. Hablamos de algún tipo de desechos biológicos, anatomopatológicos, entre otros que probablemente se puedan realizar un confinamiento. Entonces, para eso se construye una celda de seguridad, ¿no? Entonces, hay que diferenciar, como les digo, la celda emergente de igual forma máximo puede tener una funcionalidad de 2 años, aunque yo he visto celdas emergentes que les hacen funcionar más de 2 años, pero bueno, eso ya es cuestión de cada profesional, ¿no? De cómo lo realiza el funcionamiento, entre otras situaciones, o cada municipio también, ¿no? Entonces, esa es la situación. Entonces, celda emergente, ¿no? El concepto, método diseñado para disponer temporalmente los residuos sólidos municipales, los mismos que deberán tener una compactación y cobertura diaria con material adecuado y poseer los sistemas de control ambiental. Entonces, por eso es que yo le llamo a la celda emergente un mini relleno sanitario, porque tiene que tener todos los aspectos de la celda definitiva, ¿no? Tiene que tener un sistema de drenaje, un sistema de gases, un sistema de lixiviados, tiene que tener una cobertura impermeabilizante que impida que se infiltren los lixiviados, ¿no? Tiene que hacerse de igual forma una separación para evitar que ciertos desechos que son considerados como peligrosos vayan a parar en esta celda emergente, ¿no? Entonces, por eso es que yo le llamo el mini relleno sanitario, porque además solo tiene 2 años en los cuales puede funcionar. Y se supone que a través de esos 2 años ya el municipio debe trabajar para construir la celda definitiva del relleno sanitario, ¿no? En donde que se irá a disponer
finalmente, ya sea, pues como les digo, en una sola celda o por etapas, ¿no? Que también en muchos municipios se maneja. El cierre técnico es la metodología utilizada para clausurar un botadero de basura no controlado, ¿no? Entonces, acá de igual forma se le hace una compactación de la basura, se forma taludes, se sitúa con un sistema de impermeabilización, control de lixiviados, entre otros componentes, ¿no? Esa es la parte del cierre técnico. No solamente es botarle tierra sobre la basura y de ahí botarle pasto, ¿no? Incluye muchos componentes dentro de los cuales hay que estudiar muchas de las alternativas que hay para cerrar definitivamente y de manera técnica un botadero de basura, ¿no? Esto es específicamente para los botaderos de basura, aunque también, pues, obviamente la celda emergente debe contar con este componente del cierre técnico de manera adecuada. Los minadores, ¿no? Es uno de los componentes más comunes que encontramos dentro de los rellenos sanitarios. Bueno, no rellenos sanitarios, sino los botaderos de basura. Yo también ya me confundí ahí y utilicé mal el término, ¿no? En un relleno sanitario no debe haber minadores. Eso hay que entenderlo de primera mano, ¿no? Ya les explicaremos qué es lo que sucede o qué se debe hacer con la parte de lo que son los minadores, a dónde deben ir a trabajar, porque resulta que a los minadores tampoco nosotros los podemos desalojar así nada más, sino que estas personas que trabajan ahí, bueno, la mayoría actualmente ya forman asociaciones y pues obviamente ellos tienen que ser parte del grupo de trabajo dentro del relleno sanitario, que nosotros vamos a tener muchos puestos de trabajo en realidad dentro de un relleno sanitario, porque el relleno sanitario no solamente va a incorporar netamente que el recolector de basura entre, pese y a botar la basura, ¿no? No es así. También se debe hacer una planta de reciclaje, una planta de compostaje. Tiene que haber el sistema de tratamiento de lixiviados, entre otros componentes, ¿no? Entonces, ahí, dentro de la planta recicladora, dentro de lo que es la planta de compostaje, ahí es donde se les puede incluir a estas personas, ¿no? Que obviamente tienen su derecho y están en su derecho, porque ellos han trabajado y obviamente viven en zonas aledañas al sitio. Entonces, usted, si alguna vez tiene esa situación, no puede usted eliminar a los minadores así como así, sino que a los minadores también hay que ofrecerles alternativas, ¿no? Esa es una de las situaciones. A mí me pasó allá en Daule que querían mandar a todas las personas, entonces ahí les mencionamos que esto no se puede hacer. Bueno, ahí hubo conflictos con la persona que era la encargada, la ingeniera civil, que era la directora del proyecto, ¿no? Hubo conflictos, pero definitivamente pues era algo que no se podía dar, que definitivamente los quieran eliminar a los minadores y traer a personal de ellos, ¿no? Se puede hacer quizás 50-50 o un porcentaje, lo que sea, qué sé yo, pero esas personas, los minadores, tienen que encontrar el trabajo dentro del relleno sanitario porque ellos han trabajado toda su vida y obviamente ellos han formado asociaciones para ese fin. Entonces, persona que recolecta y comercializa los residuos sólidos en los botaderos de basura, esto es de manera ilegal, ¿no? La normativa me dice que no debe haber, dentro de lo que es el reglamento Alcoa, que no debe haber minadores, ¿no? Que nosotros debemos proponer alternativas para lo que es reciclaje inclusivo para estas personas, ¿no? Y por último, un término que también está relacionado, ¿no? Directamente con el relleno sanitario, con los botaderos de basura y con el relleno sanitario mal manejado, netamente, ¿no? Porque un relleno sanitario bien manejado no debería tener ningún tipo de vectores. Entonces, ¿qué son los vectores? Son parásitos ambientales que se encuentran en los botaderos de basura y son las principales fuentes de enfermedades y contaminación, ¿no? Eso en cuanto a los términos que yo les puedo dar para introducirnos en esta parte de lo que es los residuos sólidos. Ahora, hablando de composición, vamos a hablar un poco de composición general. Aquí les he apuntado yo algunas tablas. Es muy importante nosotros conocer la composición de los residuos sólidos. ¿Para qué es importante? Para poder nosotros saber cuánto porcentaje o cuál porcentaje de todos estos residuos sólidos
o es susceptible a realizar una recuperación, un reciclaje o quizás una valorización. O un tratamiento también, ¿no? Hablando de la parte de lo que es materia orgánica o el componente orgánico. Mayormente, y de la experiencia que yo la tengo, también, y bueno, de muchos estudios, nosotros encontramos dentro de la parte rural, es donde que encontramos el mayor porcentaje va a ser componente orgánico. Pero normalmente dentro de lo que es la zona urbana, el componente de lo que es reciclables, todo lo que es papel, cartón, plásticos, metales, vidrios, son el componente mayoritario, ¿no? Pero esto, como les digo, dentro de la parte urbana. De la parte rural, por lo general, tiende a ser mayor el porcentaje, obviamente, de la parte orgánica. Entonces, a mí me interesa mucho conocer todos estos componentes para saber qué tipo de tratamiento le puedo dar. Por ejemplo, si es que, digamos, en mi municipio, ¿no? Por A o circunstancia, el porcentaje de la materia orgánica que yo realice el análisis, el porcentaje de materia orgánica me da a mí que es entre un 40 y un 60%, entonces yo ya tendré en cuenta esto para poder aplicar el compostaje, ¿no? Que es la metodología más efectiva y más corta a través de cualquiera de los métodos de compostaje que ustedes tengan. Obviamente el método de compostaje tiene que ser lo más económicamente viable, ¿no? Para que se pueda aplicar. Entonces, es muy importante yo conocer esta composición y obviamente más adelante les vamos a enseñar cómo es que yo hago el análisis de esta composición de los residuos sólidos, ¿no? Entonces, acá de igual forma les he adjuntado unas tablas de cómo es la parte de lo que es la recuperación, cómo está avanzando la recuperación. Ahora ustedes dirán, ¿por qué no hay datos nuevos? No, lamentablemente no existen datos nuevos porque el PNHITS lamentablemente ya no ha estado trabajando como lo hacía en años anteriores. Bueno, específicamente estos años es prácticamente nulo el trabajo del PNHITS debido a lo que es la pandemia del COVID, ¿no? Entonces, digamos que los recursos están destinados, es algo obvio que está destinado a otros aspectos. Sin embargo, bueno, también se ha tomado un poco en cuenta de los residuos sólidos, pero todos estos proyectos de lo que es la recuperación o el aprovechamiento de los residuos ha sido muy baja, ¿no? Entonces, se supone, ¿no? Que acá, según los cálculos que tenía el PNHITS, porque el proyecto del PNHITS es un proyecto que nace en el 2012, 2013, y se suponía que el proyecto para el año 2017 proponía que el 95% de los municipios del Ecuador ya cuenten con la gestión integral definitiva. Sin embargo, ni siquiera el 15% de los municipios cuentan con estos sistemas de gestión integral. De los pocos que conozco, y ustedes pueden irlo a investigar, es la mancomunidad Cañari, mancomunidad del pueblo Cañari, que son municipios que se encuentran dentro de lo que es la provincia de Cañar y me parece que parte de Azuay también. Están incluidos Biblián, están Tambo, está Cañar y me parece que es Suscal, ¿no? El otro cantón que está incluido. Entonces, esos cantones, créanme que manejan bastante bien, ¿no? De lo que yo he podido conocer, de lo que he podido también visitar e investigar. Es un muy buen lugar, un muy buen ejemplo de cómo realizar la recuperación. Ya les estaré hablando y también compartiéndoles un video de cómo se maneja más o menos allá. Se supone que, como les digo, tal como está esa mancomunidad, deberían estar todos los municipios del Ecuador. Pero, lamentablemente, no ha ocurrido, ¿no? Bien. Ahora, hablándoles un poco más de propiedades físicas, propiedades químicas, ¿para qué es importante conocer todo esto de las propiedades físicas y químicas? Para
saber qué tipo de tratamiento yo le puedo dar. En el caso, pues, de, por ejemplo, ¿no? Hablando de la humedad, esta parte de la humedad está presente, pues, obviamente en los residuos urbanos y oscila entre el 40% más o menos de lo que es el peso de los residuos. El margen se puede situar entre el 25 al 60%. Y como es entendible, la mayor parte de la fracción húmeda va a ser contribuida o la va a contribuir la parte de los residuos orgánicos, porque los residuos orgánicos obviamente tienen componentes que son putrescibles o componentes que contienen alta cantidad también de líquido, y esto sucede, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema o para qué yo necesito conocer la humedad? La situación es que la humedad tiende a compartirse o a trasladarse hacia otros componentes. Entonces, acá algo que tiene que quedarme claro es que el componente orgánico jamás se puede mezclar con componentes que puedan absorber fácilmente la humedad, como es el caso del papel, es el caso del cartón, la madera, ¿no? Entonces, yo, si es que identifico que el componente, cuando yo hice el análisis, obviamente estos análisis se hacen en laboratorio, identifico que hay una alta humedad, pues obviamente tengo que proponer de inmediato la separación del componente orgánico para yo poder salvar mi componente reciclable, porque un papel que esté mojado o que esté lleno de humedad, no voy a poder realizar el reciclaje, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante y es por eso pues que la primera alternativa que se tiene acá en el Ecuador, hablando de la contenerización o de la separación en la fuente, es la utilización de dos componentes, ¿no? La fracción orgánica y la fracción que no es orgánica. En la fracción no orgánica se incluye todo lo que son reciclables y también material no reciclable o basura así llamada, ¿no? El componente orgánico tiene que estar solo el componente orgánico, ¿no? No puede mezclarse con otros componentes. Ya les voy a explicar el por qué se empieza por este componente, porque yo he visto investigaciones, ¿no? Inclusive mi tesis hablaba también de la utilización de más de dos componentes. Pero hay que entenderlo, ¿no? Ya la parte práctica, la parte aplicable, el hablar de la utilización de 4, de 5, de 6, de 7 componentes, es algo irrisorio, ¿no? Es algo impensado. ¿Por qué? Porque la gente, el ecuatoriano, salvo pues como les digo, en muy pocos municipios en donde que sí ya están educados para, o estamos educados, porque me incluyo yo también, estamos educados para realizar la separación en la fuente, en 3, en 4, en 5, los componentes que prefieran, ¿no? Inclusive en el extranjero, en países como Alemania, se maneja 7 componentes, ¿no? Es algo increíble de llegar acá, allá, ¿no? Pero acá el ecuatoriano obviamente no estamos acostumbrados a esto, entonces por eso se empieza siempre por la utilización de dos componentes. Eso es como por decirle algo que le va a hacer mucho más fácil que directamente ya pasarse a los 3, 4, 5 o más componentes, ¿no? Entonces, esa es una de las alternativas más cercanas, porque hay algo que nosotros también debemos entender, ¿no? Acá en el Ecuador, y eso conversándoles como anécdota, ¿no? Porque uno cuando es, digamos, estudiante y toda la situación, o cuando inicia también en esta vida profesional, de parto les comparto que yo tengo ya 32 años de edad, ¿no? Entonces ya tengo algunos años de lo que es profesionalismo. Eh, Hay que entender algo, ¿no? Hay que sacarse el chip del idealismo, ¿no? Porque está muy bien que se hagan investigaciones, que se hagan propuestas para manejar los residuos sólidos en el Ecuador. Pero lo que deberíamos centrarnos primero acá los ecuatorianos es en llegar primero a esos dos componentes, a la separación de esos dos componentes, ¿no? La fracción orgánica y la fracción reciclable con no reciclable dentro del otro componente, ¿no? Orgánica y no orgánica, simplemente. Inorgánica, orgánica también le podemos llamar.
Cuando lleguemos a eso, ahí sí vamos a poder seguir avanzando, nuevos proyectos de investigación. El relleno sanitario se hace autosustentable, como es el caso de, yo les converso pues de esta municipalidad o mancomunidad Cañari, en donde que ellos son autosustentables, ¿no? Aparte del, obviamente, de la contribución que hace cada municipio, ellos generan ingresos a través de la venta de material reciclable, a través de la venta de compost, ¿no? Entonces ellos generan autosustentabilidad y actualmente están ya pasando a la fase del aprovechamiento energético, ¿no? En el cual ya no van a tener inclusive que pagar luz para las diferentes fases de lo que es el relleno sanitario, sino que van a producir energía eléctrica a través de la utilización de ciertos componentes de lo que tiene los residuos sólidos, ¿no? Bien, me salió un poco más del tema, pero bueno, es básicamente hablarles de todo lo que es esta situación de la humedad y el por qué es muy importante ese componente de la humedad. La densidad y peso específico, bueno, son dos términos que muchas de las veces los confundimos, pero la densidad tiene que ver la parte de lo que es directamente hablando de masa sobre unidad de volumen. En tanto que el peso específico nos hablan ya de calcular el peso sobre unidad de volumen, ¿no? Entonces, normalmente el peso específico lo tenemos en newtons sobre metro cúbico y la densidad es kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? Esa es una de las diferencias. Ahora, ¿por qué es necesario o es fundamental la densidad? Y van a ver ustedes que uno de los componentes que les calculamos previamente a diseñar un relleno sanitario es este precisamente de la densidad o del peso volumétrico, que también lo llamamos. ¿Es para qué? Para poder dimensionar los recipientes en los hogares, ¿no? Si es que vamos a utilizar contenerización también, necesitamos saber cuál es la densidad que tiene en kilogramos sobre metro cúbico para poder diseñar esto, ¿no? Diseñar los recipientes y de igual forma todo lo que tenga que ver con volúmenes de equipos de transporte, de tolvas y la celda en sí necesita de este cálculo de la densidad que tienen los residuos sólidos. Afortunadamente, gracias a Kunitoshi Sakurai, nosotros tenemos los valores preestablecidos o valores de cálculo preestablecidos. Entonces, normalmente no es tan necesario el cálculo, excepto para la contenerización. Para eso sí, nosotros necesitamos el verdadero o la verdadera densidad, que ya les vamos a enseñar cómo lo hacemos ese análisis, ¿no? Obviamente más adelante. El peso específico unitario de cada producto indica que su mezcla tenga un valor global. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas de las veces en los hogares existe los tachos que nosotros utilizamos, existe espacios, ¿no? Debido a la configuración de la basura, ¿no? Hay alguna basura que tiene configuración cuadrada, otra redonda, entonces quedan ciertos espacios huecos y es por eso que el peso específico unitario no puede ser igual al peso global, ¿no? Que tiene dentro de un recipiente. La granulometría, muy importante porque normalmente en un relleno sanitario, antes de pasar a la parte de lo que es la cinta donde que se hace la separación de la basura, hablamos ya de la planta de reciclaje, ¿no? Ahí se le hace pasar a través de un tromel o un tromel a través del cual se clasifica la basura, ¿no? Es decir, la basura que tiene más peso o es más grande, por así decirlo, es más grande en dimensión, más bien dicho, se queda dentro de lo que es el tromel o dentro de lo que es la criba, en tanto que los que tienen menor tamaño se caen, ¿no? Y pasan directamente a lo que es la cinta y probablemente estos que tienen menos tamaño sean disgregados o separados en otra parte, en otro componente, ¿no? El grado de segregación de los materiales y tamaño físico de los componentes elementales de los residuos urbanos constituyen un valor imprescindible, como les dije, para el dimensionamiento de los procesos mecánicos de separación. Para definir, ¿no? Esos componentes de los que yo les estaba hablando, ¿no? Antes de pasar, como les digo, a la parte de lo que es la sección horizontal o de la banda en la planta de reciclaje,
tiene ahí un componente, ya sea una criba, ya sea los tromeles, ¿no? Que, como les digo, hacen esa clasificación, ¿no? Dividen en diferentes tamaños los residuos, ¿no? Tenemos de igual forma, ahora hablando de las características químicas, ¿no? Ya hablamos de la parte física, pero la composición química, ¿para qué es importante, no? Resulta, ¿no? Esta situación debido a la enorme variabilidad que experimenta la composición de los residuos sólidos urbanos, la composición química también resulta variante, ¿no? Entonces, ¿por qué varía bastante los residuos sólidos urbanos? Porque nosotros tenemos residuos que provienen de empresas, las empresas o industrias, perdón, también. Las industrias fabrican y generan diferente tipo de residuos, ¿no? Entonces, es muy variable. De igual forma, lo que genera en la parte doméstica, en la parte comercial, en la parte de los camales, en la parte de los hospitales, es distinto. Y entonces todos los residuos, al unificarse, obviamente, la composición química va a cambiar. ¿Para qué es necesario conocer la composición química? Para la recuperación energética y la potenciabilidad de producir fertilizantes, ¿no? Hablando sobre todo de la parte orgánica, ¿no? Para producir la parte de lo que son fertilizantes, y la recuperación energética, pues, depende, ¿no? Del componente que vayamos a utilizar, y la parte de también saber, ¿no? Qué tipo de método de recuperación energética vamos a hacer o vamos a utilizar, ¿no? También es conveniente conocer la presencia y concentración de residuos tóxicos y peligrosos, ¿no? Obviamente esto es fundamental porque si existen residuos tóxicos, residuos peligrosos, si esos residuos peligrosos están yendo a parar en el relleno sanitario, es probable que se estén generando lixiviados con alta potenciabilidad o alta potencia de generar problemas, ¿no? Para la salud de las personas, ¿no? Ese es un problema muy común, así que hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Y es por eso que hay que hacer este análisis, ¿no? Si es que hay residuos peligrosos que van o están yendo a parar en nuestro relleno sanitario, pues efectivamente habrá que mirar una alternativa o impedir que estos residuos tóxicos o peligrosos vayan a parar en el relleno sanitario. Poder energético está basado o está netamente ligado a la composición química. ¿Por qué? Las propiedades calorimétricas de los residuos son parámetros sobre los que se diseñan las instalaciones de incineración y recuperación energética, ¿no? En el Ecuador existen muy pocos lugares donde que se hace todavía esta situación de recuperación energética, sobre todo. La incineración sí, ya se lo maneja en algunos municipios. Inclusive hay empresas privadas que realizan esta situación, ¿no? Entonces, siempre hay que tener en cuenta esto, ¿no? Los residuos urbanos tienen un poder energético, un poder calorífico que varía entre los 1.500 a 2.200 kilocalorías por kilogramo. Entonces, eso es muy importante si es que ustedes van a hacer algún análisis de la capacidad energética, de qué es lo que podría generar si es que se realiza una incineración, una pirólisis, qué es lo que puedo yo obtener a través de estos residuos. Entonces será importante conocer este poder energético. Ahora, si es que quieren conocer el poder energético, poder calorífico, ya de manera técnica, obviamente tendrán que hacer un análisis a través de un laboratorio acreditado, ¿no? Y por último, un valor que interesa mucho, o dos valores que interesan mucho, es la temperatura a la que se funden y solidifican las cenizas, ¿no? ¿Esto para qué? De igual forma, hablando de la parte de la incineración y la recuperación energética, ¿no? El punto de fusión de las cenizas está en 1.200 grados centígrados. Las escorias, pues obviamente hay que tratar de reducir todo residuo, en este caso las escorias que quedan luego de hacer la incineración, luego de hacer la pirólisis, tiene que ser mínimo a fin de que no se produzcan emisiones tóxicas, ¿no? Eso es muy importante conocer este componente, ¿no? Término importante, ¿no? Ya para ingresar a la parte de lo que es gestión integral de residuos sólidos, un término muy importante que se utiliza o el que se define es que la gestión integral de residuos sólidos es un conjunto de operaciones y disposiciones encaminadas a dar a los residuos producidos el destino
más adecuado desde el punto de vista ambiental, ¿no? Ojo con esta palabra, porque muchas de las veces se tiende a creer que la gestión integral tiene que integrar los componentes ambiental, económico y socio o humano, ¿no? El componente humano de manera coordinada, ¿no? Cuando no es así. El objetivo de la gestión o el principal objetivo de la gestión integral o el enfoque principal que se le debe dar es el punto de vista ambiental. Y eso es lo que sucede y el porqué de la problemática del Ecuador. Porque acá, ¿cuál es el primer componente en el que nos fijamos? ¿No? Y que obviamente si yo fuera un alcalde de un municipio o fuera un encargado de los residuos sólidos, el primer componente en el que yo me voy a fijar es en el componente económico, ¿no? Entonces, si es que yo no tengo el dinero, no, hay veces, por ejemplo, para esta situación del municipio de Riobamba, ¿no? Y les comento, ¿no? No con el afán de quizás ser una persona chismosa o una persona que quiera hacer quedar mal a los municipios o lo que sea, bueno, digamos, ¿no? Que el municipio de Riobamba estuvo dispuesto a invertir únicamente $150,000 para el relleno sanitario, lo cual es algo impensado, ¿no? Por ejemplo, para poder aplicar toda la gestión integral de residuos sólidos solo en el Cantón Cayambe, que el Cantón Cayambe tiene una producción de residuos sólidos que es la mitad de los residuos sólidos diarios que produce, de las toneladas diarias que produce Riobamba, ¿no? Es únicamente la mitad. La construcción y toda la aplicación del funcionamiento durante los 2 primeros años estaba valorado en $4 millones, ¿no? Entonces, si yo comparo los $4 millones con los $150,000 que me quiere dar un municipio, es una barbaridad, ¿no? No voy a hacer nada con los $150,000, ni siquiera, apenas si me alcanzará para hacer los estudios, para dejar todo en papeles, pero y luego para construir el relleno, para comprar los materiales y esta situación, no me va a alcanzar. Y eso es porque, como les repito, porque no se da el enfoque que tiene que ser siempre ver primero al ambiente y la inversión económica después. Obviamente acá, y como dice el concepto, de acuerdo con sus características, volumen, procedencia, costos, tratamiento, posibilidad de recuperación, aprovechamiento y comercialización, ¿no? Ahora, la gestión integral integra, como así lo repito, ¿no? Lo reitero, muchos componentes que me aclara dentro del reglamento Alcoa, ¿no? Algo que es muy importante, ya entrando también un poco con lo que es normativa legal. El artículo 586, ¿no? Eso del que se puede aprender de memoria, pues bienvenido sea. Los que no nos podemos aprender de memoria, pues siempre tenemos que tener nuestros papelitos, en este caso nuestro material de apoyo en donde que nos vamos a apoyar para conocer estos artículos en los cuales me aclara acerca de lo que es la gestión integral. Ahora, la gestión integral es una especie de embudo, ¿no? Donde que integra todos los componentes, pero los componentes más importantes vienen desde la parte de la separación en la fuente, ¿no? Ese es el componente más importante que yo encuentro. Luego viene el almacenamiento temporal, el barrido, la limpieza, la recolección, el transporte, acopio, transferencia, aprovechamiento, tratamiento, y en el caso de no poder hacer ninguno de esta parte ni del aprovechamiento ni de la separación en la fuente, ¿no? Ahí, ¿qué es lo que voy a hacer? Ahí sí, la disposición final, ¿no? Y aquí está la jerarquización precisamente de lo que yo les estaba hablando. En el artículo 226 del COA me habla de la jerarquización. Entonces, la jerarquización empieza por prevenir, obviamente prevenir en la fuente, ¿no? Prevenir la utilización de algún tipo de componente que yo puedo evitar utilizar, ¿no? Como por ejemplo, digamos, puedo evitar utilizar los focos
fluorescentes, ¿no? Aunque es un residuo peligroso, pero me pongo en ese punto, ¿no? ¿Se puede prevenir utilizar eso? Existe también la minimización de la gestión en la fuente, ¿no? Muchas de las veces tendemos a utilizar muchos residuos que son innecesarios, ¿no? Muchas de las veces compramos, qué sé yo, para mi consumo semanal, 50 botellas pequeñas de agua, cuando yo podría tranquilamente tener el botellón grande y utilizar mi propio termo en donde que yo puedo consumir, puedo llenarle a cada momento, ¿no? En lugar de generar 50 botellas de plástico, pues me ahorraría todo eso. Entonces, pues, ahí minimizo, ¿no? La utilización. Solamente quizás se quede como desecho probablemente ya cuando finalice su vida útil el garrafón o la parte del galón de agua, ¿no? Aprovechamiento o valorización, ¿no? En el caso de que ya no se pueda minimizar, de que definitivamente se produzca este residuo, paso a ver si es que yo puedo realizar un reciclaje y obtener un valor económico, obviamente, para autosustentar el mismo relleno o para generar recursos para las personas que trabajan. En este caso, pues los exminadores pasan a ser recicladores por parte de lo que es el relleno sanitario. O la valorización. En esta parte se incluye tanto la valorización económica como energética, ¿no? Sobre todo hablando de la parte energética, se utiliza bastante este término de la valorización. Saber qué tipo de residuos yo puedo obtener, quizás energía eléctrica o algún otro tipo de energía, ¿no? Queda por último la eliminación y disposición final, ¿no? En el caso de que ya no se pueda realizar ningún tipo de esta situación, ni aprovechar, ni tratar, ni valorizar, ni eliminar, ahí sí yo tengo que hacer la disposición final dentro de lo que es el relleno sanitario, ¿no? O la celda del relleno sanitario propiamente dicho. Ahora, hablándoles un poco de normativa legal, bueno, vamos a tomarnos unos 5 minutitos de descanso para que no se haga muy aburrida, no se vayan a salir de la reunión. Nada más ahí tomen agua o alguna situación, levántense al baño, algo de eso, nada más, ¿no? Unos 5 minutos y volvemos, nos 21:07, volvemos 21:12, ¿no? Para continuar con esta parte de normativa ambiental que está relacionada con el tratamiento de residuos sólidos.
Bien, continuemos. Ya, muy bien. Hablemos un poco de la parte de lo que es normativa ambiental relacionada, ¿no? Acá lo vamos a tratar un poco de manera superficial, ¿no? Si ustedes quieren profundizar, la normativa está subida a la parte de lo que es la plataforma. Aquí van a tener un resumen más o menos. Ustedes pueden ir a analizar artículo por artículo qué incluye cada artículo. Sobre todo va a ser muy importante que revisen el reglamento Alcoa, ¿no? Y de igual forma el COA también, ¿no? Y en el caso, pues, hablar de la parte de lo que es diseños, hablando ya de lo que es el libro cuarto del TULSMA, ¿no? Ahora, primero que nada, pues como siempre, ustedes sabrán que para clasificar la normativa legal en el Ecuador, pues nosotros tenemos que utilizar la pirámide de Kelsen, ¿no? Dentro de la pirámide de Kelsen, lo primero que siempre va a estar arriba de todo es la Constitución de la República del Ecuador, ¿no? Luego vienen los tratados y convenios internacionales, las leyes orgánicas que en el Ecuador, pues obviamente se ha venido a denominar como códigos, ¿no? Códigos orgánicos. Y obviamente en el Ecuador tenemos el Código Orgánico del Ambiente con su respectivo reglamento, ¿no? Las leyes ordinarias, cuales se incluyen acá en el Ecuador, son los acuerdos ministeriales, ¿no? No se confundan con los acuerdos y resoluciones, ¿no? Porque muchas de las veces he visto que se confunden, porque acá en el componente H habla de acuerdos, pero esos acuerdos son otros tipos de acuerdos, acuerdos que se hacen entre, digamos, municipios, acuerdos que se hacen entre juntas pro mejora, entre otras, entre barrios, ¿no? Esos son acuerdos, ¿no? Son cosas diferentes, ¿no? Porque los acuerdos ministeriales se incluyen en la parte de leyes ordinarias, ¿no? Para que ustedes lo tengan, ¿no? Luego tenemos las normas regionales y ordenanzas distritales, ¿no? Los decretos y reglamentos. Obviamente el reglamento a lo que es el COA se incluye o es parte netamente de lo que es el COA, ¿no? Así que no hay como, por así decirlo, no hay que llevarlo a otro lugar, ¿no? No hay que incluirlo en otro lado. Luego tenemos las ordenanzas, acuerdos y resoluciones y demás actos y decisiones de los poderes públicos, ¿no? Empezamos con la parte de lo que es la Constitución del Ecuador, ¿no? En donde que el artículo 66, el numeral 27, me va a determinar, este es el artículo que normalmente se utiliza inclusive para la normativa ambiental común, ¿no? Ahora estamos enfocados a la parte de lo que es residuos sólidos, pero acá, ¿qué es lo que garantiza? Las personas el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza. Obviamente esto trasladado a la parte de los residuos sólidos generan contaminación o dañan al ambiente, provocan que las personas tengan enfermedades, entre otras situaciones. Entonces, por eso, este artículo es aplicable, pues, y es el artículo, por así decirlo, que tiene más jerarquía sobre los demás artículos. Acá también me habla en el artículo 264 que los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicios de otras que determina la ley. Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos y actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley. Esto está aclarado en el COTAD, ¿no? Que de igual forma es el que tenemos más adelante, que ya lo vamos a ver. Ahora, los tratados internacionales. Acá les he hecho un resumen nada más. Los tratados a los cuales está, pues, o algunos de los tratados más importantes a los cuales, porque está suscrito a más tratados internacionales, pero digamos que son, por así decirlo, hablando de contaminación ambiental, estos son los componentes o estos son los tratados a los cuales está suscrito el Ecuador y que son más, que están más allegados a lo que estamos viendo. En especial el convenio de Basilea, que es del movimiento transfronterizo de desechos peligrosos, ¿no? Entonces, los otros de igual forma ahí están, ustedes los pueden leer, yo les he hecho acá un resumen como para que ustedes
tengan a la mano, hablando de los tratados, pues, que estén relacionados a lo que estamos hablando netamente de lo que es el medio ambiente, ¿no? Ahora hablando del COTAD, ¿no? Acá es muy importante porque habla de toda la competencia que tiene cada uno de los GATS. Ahora, antes de entrar a hablar a esto, hay que entender todas las responsabilidades o todo lo que implica esta gestión integral de residuos sólidos, ¿no? Porque resulta que la gestión integral de residuos sólidos no incluye únicamente un actor, ¿no? Porque muchas de las veces podríamos decir que si hay una contaminación, el municipio es el único culpable. Ha sucedido, ¿no? Y yo vi el otro día en esa publicación que hacían de la ciudad de San Miguel, que el municipio tiene la culpa. Sí tiene la culpa, ok, el municipio en gran parte, ¿no? Pero también la culpa de ello lo tienen todos los entes que están a cargo de la vigilancia o el cumplimiento de todo esto, ¿no? Todos los actores que están involucrados. ¿Y cuáles son los actores que están involucrados? El Ministerio de Ambiente y Agua a través del PNGIDS, que es el Programa Nacional de la Gestión Integral de Desechos Sólidos, ¿no? Que es una, por así decirlo, subsecretaría que está definida o está a cargo del Ministerio de Agua y Ambiente, y que es el encargado de vigilar que se cumpla a cabalidad la gestión integral de residuos sólidos a nivel nacional, ¿no? Ellos están encargados de sancionar, de llamar la atención, de dar permisos para que se pueda aplicar la gestión integral de residuos sólidos, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros realizamos la aprobación de los TDRs, necesitamos en primer lugar que este TDR pase por el PNGID, se apruebe el TDR, y este TDR sí definitivamente ya pueda desarrollarlo, quizás yo como consultor o mi empresa como consultora calificada, ¿no? Ahora, el otro o los otros componentes o los otros autores que están involucrados o actores que están involucrados son obviamente los GAT municipales y la ciudadanía, ¿no? Entonces todos tenemos que ver en su conjunto, y acá habla acerca de las competencias que le involucran a lo que es el GAT municipal. Entonces los GAT municipales tendrán las siguientes competencias, como dice, ¿no? Prestar servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley. Es algo que está ratificado, estaba en la Constitución y está ratificado en el COTAD. Ahora, esto lo hacen los municipios a través de un sistema, ¿no? Que es el SNIM, ¿no? Que es el Sistema Nacional de Información Municipal, a través de lo cual cada año normalmente los municipios, ¿no? Y aquí me imagino que habrán personas que trabajan en los municipios, cada año tienen que realizar este paso de la información o actualización de la información de cómo se está manejando tanto los desechos sólidos como el alcantarillado, depuración de aguas residuales, entre otras actividades de saneamiento, ¿no? Hablando ya de la parte de lo que es el Código Orgánico del Ambiente, ¿no? Nosotros tenemos en el Ecuador la normativa mayor en cuanto a lo que tiene que ver netamente ambiente, ¿no? Una parte de lo que es la Constitución, que es la normativa que rige todo aparte de lo que es el ambiente, pero netamente en ambiente nuestra máxima normativa es el Código Orgánico del Ambiente. Y en el libro tercero ustedes van a encontrar esto que es muy importante, en el título 5 específicamente, la gestión de los desechos, de los residuos y desechos, ¿no? Entonces, acá, ¿qué es lo que me habla? Que la gestión integral de residuos y desechos está sometida a tutela estatal, cuya finalidad es contribuir al desarrollo sostenible y a través de un conjunto de políticas intersectoriales nacionales en todos los ámbitos de gestión de conformidad con los principios y disposiciones del Sistema Único de Manejo Ambiental, ¿no? Ustedes recuerden que el Sistema Único de Manejo Ambiental lo conforman muchos componentes, dentro de los cuales están las direcciones provinciales, las direcciones, los gobiernos municipales, entre otros, ¿no? No se vayan a confundir con el SUIA es Sistema Único de Información Ambiental, este es el Sistema Único de Manejo Ambiental. Obviamente me habla, ¿no?, de las políticas, ¿no?, que es algo muy importante,
en lo cual nosotros debemos alinearnos, ¿no? Las políticas son obligatorias, de cumplimiento obligatorio para las instituciones del Estado, formas de gobierno, regímenes especiales, así como para personas naturales. Entonces hablamos ahí sí de todos los involucrados, ¿no? Tanto del Estado, de los municipios y de la parte de lo que es las personas, ¿no? Naturales o jurídicas. Entonces encontramos las políticas más importantes, ¿no? Dentro de lo que es el COA. La política para la gestión integral de residuos sólidos no peligrosos, ¿no? En primer lugar, los no peligrosos, y qué es en lo que se va a enfocar el curso, ¿no? Solo los residuos sólidos no peligrosos, ¿no? Tenemos otro curso que es para la gestión de residuos peligrosos, otro curso que es para la gestión de residuos generados en establecimientos de salud, que es otro de los componentes, ¿no? Acá netamente nos vamos a enfocar a los residuos sólidos no peligrosos, ¿no? Entonces la gestión de los residuos sólidos no peligrosos está alineada a la política nacional dictada por la Autoridad Ambiental Nacional y demás instrumentos técnicos y de gestión que se definan para el efecto, ¿no? Importante, ¿no? La política de la gestión integral de residuos sólidos. Hablando de la infraestructura, ¿no? Algo que ya lo vimos anteriormente. Entonces, los GAT municipales son los encargados, ¿no? Y eso es algo muy claro, ¿no? Que ellos son los encargados de proveer la infraestructura técnica para poder aplicar la gestión integral de residuos sólidos no peligrosos, ¿no? De conformidad con los lineamientos y normas técnicas que se dediquen para el efecto. Acá tenemos un problema muy grande que hasta el día de hoy no se resuelve en el Ecuador. El libro 6, anexo 4, que habla del componente suelo específicamente, lamentablemente no, ¿cómo decirles? No se ha hecho una actualización, ¿no? A ese libro sexto, anexo 4, ¿no? Ustedes saben que el 097 elimina parte de los anexos, ¿no? No todos los anexos, ¿no? Eso hay que entenderlo, porque este anexo 4 está vigente, ¿no? Y sobre todo por esta parte de gestión integral de residuos sólidos, construcción de rellenos sanitarios, entre otras cosas. Si es que nosotros queremos conocer toda esta parte de metodologías, tenemos que acudir al TULSMA, ¿no? Al anexo específicamente, ¿no? Al anexo 4. Bien, entonces tenemos, hablando de obligaciones y responsabilidades, ¿no? Serán responsables de la gestión integral a nivel nacional la autoridad ambiental, lo que les estaba hablando, ¿no? A través del PNGITS como ente rector. Entonces ellos dictan las políticas y lineamientos para la gestión integral y elaborar el plan nacional. Se supone que ese plan nacional ya fue elaborado a partir del año 2012 y se supone que debería estarse ya concluyendo y aplicando. Se les dio la extensión de 2 años más hasta el 2019 y sin embargo seguimos, como les digo, con el 15% de los municipios únicamente manejando, ¿no? Ahora, los GATs municipales, responsables del manejo integral de los residuos sólidos no peligrosos, y aquí me agrega un componente más, los desechos sanitarios, ¿no? Eso es algo que recientemente se incorporó y que se les dio esa obligatoriedad. Sin embargo, pues, como dice o como está mencionado en el acuerdo interministerial 0323, los municipios tienen la potestad de contratar a empresas o dar a los municipios externos, perdón, a otros municipios también o a otras empresas para que puedan manejar estos desechos sanitarios que, como yo les expliqué, normalmente se les conocía como desechos sanitarios a todos los desechos con peligrosidad biológica infecciosa que se generaban en establecimientos de salud. Pero pues actualmente también ya se incorporan a este componente todos los que sean generados en lo que es la eventualidad del COVID, ¿no? Son, obviamente, están obligados o tienen la responsabilidad dentro de su jurisdicción, deben fomentar alternativas de gestión integral, de acuerdo al principio de jerarquización. Ya vimos cuál era el principio de jerarquización. Siempre empezar con la parte de lo que es la reducción en la fuente, la parte de la minimización, la parte del aprovechamiento, del tratamiento y por último, la eliminación y la disposición final, ¿no? Establecer los procedimientos adecuados de barrido, recolección, transporte, almacenamiento temporal, acopio, transferencia
con enfoques, acá les hablo de esta parte, ¿no? Porque como les dije, esa vez esa consultora, esa constructora, esa empresa quiso excluirles a las personas que trabajaban como minadores dentro del relleno sanitario o el botadero de basura hasta en ese entonces, lo cual es algo que no viene alineado a las políticas, ¿no? Existe el enfoque de inclusión económica y social, así que se debe incorporar a estas personas. Dar tratamiento y correcta disposición final a los desechos que no pueden ingresar nuevamente al ciclo de vida productivo. Como les dije, ¿no? Hay residuos en los cuales no vamos a poder hacer ningún tipo de tratamiento, ningún tipo de valorización o de aprovechamiento, entonces ahí sí, definitivamente, a la parte de lo que es la disposición final, obviamente con su respectiva compactación, con su respectiva cobertura, al final del día, que ya explicaremos todo ese procedimiento de cómo se va a manejar, ¿no? E implementar mecanismos que permitan la trazabilidad de los mismos, hablamos de todas estas políticas, y podrán conformar mancomunidades y consorcios, ¿no? Esto de las mancomunidades es algo muy importante, pero hay un pero, que solo se puede aplicar en municipios que generan muy baja cantidad y que igual en municipios que quizás no cuenten con espacios para manejar ellos mismos o con recursos económicos o personales para manejar ellos mismos los residuos. Por ejemplo, en esta mancomunidad del pueblo Cañari, la producción de los residuos es bajo los 35 toneladas diarias, ¿no? Eso es un porcentaje muy bajo en comparación a Riobamba, que genera entre 250 a 300 toneladas diarias, o el municipio de Tena, que genera de 180 a 200, ¿no? Perdón, 150 a 180 más o menos, o Cayambe, que genera igual entre 150 a 180. Entonces, esos municipios es prácticamente imposible realizar mancomunidades, ¿no? Yo he visto que se quiso formar en algún tiempo una mancomunidad en la cual se incluía Colta, se incluía Guamote, Guando también me parece, y Riobamba. Entonces eso era un poco impensado, porque la producción en sí solo de Riobamba es altísima, ¿no? Y qué hablar, por ejemplo, de Daule también, que produce una cantidad cercana a los 200, igual, toneladas diarias. Entonces, prácticamente es imposible aplicar esta parte de las comunidades o consorcios en esa situación, ¿no? Como les dije, serán responsables por el desempeño de las personas contratadas por ellas. Normalmente el municipio contrata a personas, ya sea para manejar los residuos sólidos directamente dentro de la empresa. Actualmente, eso también habrán ustedes o habrán escuchado o habrán visto, de que existe tanto el manejo directo por el municipio, la empresa pública, ¿no? Que ellos mismos lo generan. Existe también empresas privadas o, como les dije, directamente el municipio, ¿no? Que lo maneja. Entonces, siempre no es que el municipio, ok, ya contraté a la empresa Gadere, por ejemplo, para el tratamiento de residuos sanitarios o residuos sólidos comunes. Allá la empresa y yo me lavo las manos. Eso es falso, ¿no? El municipio siempre tendrá la responsabilidad si es que está fallando algo, algún procedimiento, si está habiendo alguna contaminación. ¿Quién va a ser sancionado? Es el municipio, no la empresa que les está dando, tratando los residuos, sino el municipio. Entonces, si alguno de ustedes trabaja en el municipio, hay que entender esto, ¿no? Que el responsable y el que va a pagar los platos rotos siempre va a ser el municipio, así que mucho cuidado con el manejo que se lo hace, ¿no? Los generadores de residuos, en base al principio de jerarquización, priorizarán la prevención, minimización y de la generación de residuos sólidos, ¿no? Esto es algo muy importante dentro de la gestión integral, porque nosotros debemos proponer dentro de lo que es la gestión integral de residuos sólidos, planes o actividades en las cuales efectivamente podamos educar a las personas, primero educar a las personas para que puedan hacer la separación en la fuente o la minimización en la fuente, ¿no? Entonces, esto es un trabajo muy arduo, muy laborioso, ¿no? Que muchas de las veces se ha visto truncado por la poca colaboración de las personas. Ya les vamos a ir contando cómo las personas tienden a truncar todo esto desde que empezamos inclusive a hacer los estudios, ¿no? Ya van a ver ustedes más adelante.
Y los gestores de residuos no peligrosos que prestan servicio para su gestión en cualquiera de sus fases serán responsables del correcto manejo, para lo cual deberán enmarcar sus acciones en los parámetros que defina la política nacional. Ya vimos parte de las políticas, ¿no? Y acá esta parte, ¿no? El reciclaje inclusivo, ¿no? De los que les estaba hablando. Según la competencia, la autoridad nacional o los GATS van a promover la formalización, asociación, fortalecimiento y capacitación de los recicladores, ¿no? Es decir, que los minadores tienen que pasar a ser recicladores, no pueden excluirse a los minadores, no van a decir, no, muy bien, vamos a cerrar, vamos a poner cerramiento y ya no pueden ingresar los minadores, ¿no? Ellos les pueden demandar tranquilamente debido al artículo que hablan acá, ¿no? Entonces, mucho cuidado, ¿no? Si es que ustedes trabajan en un municipio y tienden o quieren hacer esta situación, hay un artículo que les defiende a la parte de los minadores, ¿no? Y acá pues yo les hice un resumen básicamente de todo lo que es el reglamento al Código Orgánico del Ambiente. Entonces ustedes pueden revisarlo. El reglamento del Código Orgánico del Ambiente, ¿qué es lo que hace? Aclara y nos permite tener una mejor idea y poder aplicar de mejor manera el Código Orgánico del Ambiente, ¿no? Entonces acá básicamente contiene los mismos componentes que están dentro de lo que es el Código Orgánico del Ambiente, pero más aclarado, pues, y con procedimientos que van a ser muy importantes. Entonces yo acá les he dado el resumen de los artículos, del capítulo y qué contenidos nomás tienen para que ustedes puedan revisarlo sin ningún problema, ¿no? Entonces ahí en sus casas, hoy, mañana, pueden revisarlo tranquilamente esa parte, ¿no? Y por último, les he enumerado acá lo que es normativa, ¿no? Todo lo que es normativa y que nosotros podemos aplicar y que está obviamente vigente, ¿no? Tenemos acá, primero que nada, el Acuerdo Ministerial 061, reforma del libro sexto del texto unificado de legislación secundaria, ¿no? Desde el artículo 47 al 77, ¿no? Entonces ustedes ahí pueden revisar y habla todo de lo que es de gestión integral de residuos sólidos. Tenemos también el Acuerdo Ministerial 031, que me habla del cierre técnico de botaderos. El 052 es una modificación que se le hizo al 031 para el diseño de la celda emergente. En el 026 me habla de lo que es el registro generador de desechos peligrosos, ¿no? En el caso de que hablemos de desechos peligrosos, el 142, listado nacional de sustancias químicas, desechos peligrosos y o especiales. El acuerdo interministerial 0323, que yo les estaba hablando, es acerca de la gestión integral de residuos y desechos generados en establecimientos de salud, ¿no? Entonces eso es muy importante. Y luego tenemos también el libro 6, anexo 6, ¿no? Que anteriormente me equivoqué, no es el libro 6, anexo 4, sino el libro 6, anexo 6. Corrijo esa parte, ¿no? El anexo 6 habla netamente de la norma de calidad ambiental para el manejo y disposición final. Este anexo no está derogado por el 097, ¿no? Se supone que la autoridad ambiental ya debió de haber realizado o haber elaborado una nueva norma para el manejo y disposición final de desechos sólidos no peligrosos. Sin embargo, no lo ha realizado. Entonces, acá es el único lugar donde que nosotros vamos a encontrar algunas de las características que me dan para lo que es el diseño de rellenos sanitarios, ¿no? Está la norma técnica INE 2841 también, que es para los colores de los tachos y recipientes de desechos sólidos, ¿no? Y por último, el protocolo de manejo de desechos generados ante el evento de coronavirus COVID-19, ¿no? En donde que me habla cómo se debe manejar los residuos de acuerdo a la época o en la época que se está viviendo al respecto de lo que es el COVID-19. Todos estos acuerdos, estas normas están subidas a la plataforma en la parte de una carpeta que dice normativa legal. Entonces ahí ustedes la pueden descargar y pueden revisar estos acuerdos ministeriales, estas normas, estos anexos, ¿no? Para que ustedes puedan tener claro todo lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Ahora sí, entremos netamente a la parte ya aplicativa, ¿no? Y para ello, yo quisiera aclararles en primer lugar, bueno, ¿cuál más o menos sería el procedimiento que nosotros deberíamos manejar? Hablando de lo que es si es que nos ponemos en el punto, ¿no?
de que yo sea un técnico que entro a trabajar en un municipio, ¿no? Supongamos que yo entro a trabajar en un municipio y encuentro que mi municipio solo tiene un botadero de basura, no tiene permisos ambientales, está disponiendo mal, o también los permisos ambientales ya caducaron y necesito yo construir un nuevo relleno sanitario. Entonces, ¿yo qué es lo que voy a hacer en primer lugar? Bueno, lo primero que nada, aparte de, obviamente, hacer el levantamiento de información para saber cuál es el estado actual de lo que conlleva o lo que tiene el municipio, es decir, todo lo que son rutas de colección, cómo se dispone la basura actualmente, qué personal está trabajando, cómo se está trabajando, entre otras situaciones, ¿no? Pero una vez que yo haya hecho eso, o haya hecho eso, entonces paso a obtener los permisos, ¿no? Que es algo, por así decirlo, lo primero, lo más básico, más importante. Y para ello, pues yo me voy a ir a gestión ambiente y me voy a ir a la parte de documentos. Dentro de documentos, yo me voy a ir a ver. Ya, página 2. Me voy a PNHITS, ¿no? A documentos, PNHITS. Y acá en PNHITS voy a descargar los TDRs. Entonces, si es que, digamos, tengo un botadero de basura, quiero realizar el cierre, tengo que ingresar a este, ¿no? Y en el caso de que ya definitivamente quiera hacer yo la gestión integral definitiva, descargo este TDR, que es de la gestión integral definitiva, ¿no? Entonces, este es el documento en el cual yo me voy a basar. Ahora, este documento no lo voy a poder desarrollar yo como persona que trabaja en el municipio, obviamente. Lo que yo tengo que hacer o lo que está bajo mis responsabilidades es el elaborar o adecuar este TDR que tengo acá para la realidad de mi municipio. Entonces ahí yo reemplazo, actualizo quizás la normativa, los componentes que yo necesito, hacerlos, los que no necesito hacerlos, ¿no? Entre otras situaciones. Y luego de esto, pues sí, ya vendrá la parte de enviar con una solicitud hacia lo que es el Programa Nacional de Gestión Integral de Desechos Sólidos, el PNGITS, que está en Quito. Entonces yo tengo que ir a entregar allá esa solicitud junto con el TDR, que obviamente yo la adecué ya a la realidad de mi municipio, y esperar a la aprobación. Una vez hecha la aprobación, ahí sí ya puedo contratar. Ahora, para la contratación, acá de igual forma me hablan, por lo general ya para cuando son proyectos muy grandes, obviamente tengo que hacer o tengo que elegir los componentes que están acá directamente por lista corta, me dice, ¿no? Que yo debo hacer mínimo 3 y máximo 6 consultores preseleccionados. Entonces yo saco a través de lo que es el sistema de lo que es el ACERCOP, ¿no? Para la contratación. Entonces ahí yo recibo las propuestas de las consultoras. La consultora debe obviamente tener una parte o un equipo consultor que debe estar incluido por todas las personas que aquí están nombradas. Ustedes no pudieron descargarlo, no pudieron seguirme los pasos, le van y le descargan de acá, ¿no? Acá están los dos TDRs para que los puedan descargar. Yo les dice para que de acá pueden observarlo, pues también. Entonces acá, obviamente, pues habrá que la consultora o tendrá la consultora que tener todos estos componentes y cumplir con todos esos componentes. Entonces eso es muy fundamental para realizar este estudio, ¿no? Que es en sí ya la consultoría para la gestión integral. Entonces, ¿dónde entramos nosotros como consultores? Es netamente ya a la parte de la contratación y al desarrollo de este documento, ¿no? Entonces, ¿cuál era el siguiente punto que debía hacer el municipio de Riobamba? En este caso, cuando ya tenía, vuelvo a nombrar el municipio de Riobamba por la última experiencia que tuve, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, ¿qué es lo que tenían que hacer una vez que ya tenían los TDRs?
proceder a recibir las licitaciones, obviamente a través del sistema de la CERCO, ¿no? Entonces, ahí venía, pues obviamente ya la puja, toda la situación que se maneja en cuanto a la CERCO, hablando de eso, ¿no? Entonces acá inclusive les da montos referenciales que puede manejar el municipio de acuerdo. Esto solamente para el desarrollo de estos estudios, ¿no? De los estudios para la gestión integral definitiva, no para la construcción del relleno sanitario. Acá no se incluye ninguno de esos componentes, aquí se incluyen planos, se incluyen, a ver, les muestro precisamente, a ver. Entonces, ustedes como consultores, básicamente, ¿qué es lo que van a entregar? Es un componente similar a este, ¿no? Van a entregar lo que es dos tipos de análisis, uno de lo que es diagnóstico y factibilidad y los diseños definitivos, ¿no? Que de igual forma incluyen muchos componentes más, incluyen cálculos, incluyen anexos, incluyen elaboración de diversos tipos de componentes. Ustedes se pueden leer tranquilamente el TDR y ver qué nomás tienen que incorporar dentro de lo que es este estudio. Este análisis es un estudio bastante extenso, bastante laborioso, que es imposible realizarlo una sola persona, ¿no? Porque, como les repito, hay que entender eso, ¿no? Desde el principio mismo, de que nosotros no podemos ser todólogos, tal vez para otro tipo de trabajo se puede ser todólogo. Yo mismo yo mismo soy perito, yo mismo soy monitor, yo mismo hago la bioremediación, no sé. Bueno, puede ser que se pueda hacer también en ese tipo de situación, ser multidisciplinar. Pero acá sí, créanme, hablamos de residuos sólidos y es un componente muy delicado en donde que han habido, o ya he conocido el caso de que consultoras han perdido dinero, muchísimo dinero, por demandas, ¿no? Porque resulta que ganan el concurso y luego no entregan los documentos o no cumplen con los plazos. Y si es que no cumplen con los plazos, el municipio les demanda, porque hay aquí una cláusula y hay unas partes en donde que los municipios incluyen esas cláusulas en las cuales se dice que debe devolver el dinero la persona o el consultor, pero resulta que el consultor ya inició el trabajo, ya hizo todos los trabajos y ya pagó al personal, porque el personal no le espera a usted. Usted dice, no, ¿sabes qué? Hasta que nos aprueben ya y me pagas. No, el personal ya quiere el dinero para allá, para ponerse a trabajar. Entonces ahí resulta que nos topamos con esa dificultad. Entonces ahí tengan mucho cuidado, ¿no? Si van a trabajar en esto, si trabajan en esto, hay que tener mucho cuidado y saber en el lugar donde que se van a meter o en el trabajo que se van a meter, es un trabajo muy laborioso, muy complicado, ¿no? Y que puede tardar meses, si no es hasta años, en ser aprobado. Entonces, tengan mucha precaución en eso, ¿no? Como experiencia les comento eso, ¿no? Bien. Ahora, entonces, básicamente, para esta consultoría es a lo que vamos a llegar a explicarles, ¿no? Estos de los estudios de cantidad y calidad pueden hacerlos del municipio como parte, digamos, de un estudio, si es que tienen algún financiamiento y esas situaciones. Pero esto le correspondería netamente a la consultora, ¿no? La consultora que contrataron. Entonces, ellos, ¿qué es lo que van a hacer primero? El diagnóstico y factibilidad. Y dentro de estos componentes del diagnóstico y factibilidad está el estudio de la cantidad y calidad de los residuos sólidos, que es uno de los primeros componentes que vamos a ver para desarrollar, pues, y que también tendremos ya aplicaciones con hojas de cálculo y toda la situación. El día de mañana, imagino, porque me parece que hoy ya no alcanzamos a ver las hojas de cálculo, ¿no? Entonces, introduciendo la parte teórica, para diseñar un relleno sanitario. Muchas de las veces las personas que son tesistas o digamos, como les dije, el caso de que vaya yo a entrar a un municipio y me encuentro con que todo está patas arriba y necesito, en este caso, diseñar un relleno sanitario. Entonces, ¿por dónde es que empiezo? Bueno, aparte de todos los componentes que ya les dije que deben hacer, pero lo primero que hay que hacer
es determinar o hacer este estudio del diagnóstico de los servicios y generación de residuos sólidos. Entonces, esto es el estudio de la cantidad y calidad de los residuos sólidos. Entonces, el primer paso a seguir es determinar la generación de los residuos a disponer y las posibles fuentes generadoras, ¿no? Dentro del área de estudio, es decir, dentro de mi municipio en este caso, ¿no? El área de diseño, hay muchos factores que hay que considerar, factores muy importantes. La población urbana y rural a ser atendida. Para esto yo necesito datos, obviamente, actuales y necesito calcular tanto la población urbana como la población rural para futuro. Ustedes recuerden y tengan en la mente de que el diseño mínimo de un relleno sanitario debe ser de 15 años. El ideal de 20 a 25 años, ¿no? Debe ser el diseño de un relleno sanitario. Necesito también tener en cuenta la cobertura de la recolección, ¿no? Saber por qué lugares está actualmente la cobertura de recolección. Normalmente todos los municipios levantan estos indicadores porque les solicitan a través de lo que es el AME, la Asociación de Municipalidades del Ecuador, les piden estos indicadores. Entonces, ellos normalmente tienen actualizados estos indicadores de porcentaje de cobertura, qué parroquias nos llega a la recolección de basura, qué parroquias les llega cada 2 días, cada 3 días, entre otras situaciones, ¿no? Conocer los límites cantonales, las cabeceras rurales, parroquiales, nosotros tenemos que tener y solicitar los mapas de todo esto, ¿no? Si es que tienen en buena hora, ojalá los planos en AutoCAD, o si es que no, pues en otro programa de todo lo que es la parte urbana y todas las parroquias, ¿no? Acuerdos de mancomunidad, en el caso de que se haya formado alguna mancomunidad, pues entonces tendríamos que tener de primera mano de solicitar estos acuerdos. Y por último, pues sí, hay algo muy importante que todos los municipios hacen normalmente cada cierto tiempo, inclusive cada año, en municipios que son más responsables, el catastro, ¿no? Entonces, en el catastro yo tengo que conocer y obviamente tengo que solicitar el catastro, los hospitales, los colegios, las instituciones públicas, privadas, las industrias y los camales, ¿no? Entonces, todo eso yo necesito conocer. Los comercios también se incluyen dentro de la parte de las industrias y entonces, esos son algunos de los componentes que yo necesito saber previo, ¿no? Para poder yo trabajar. Y ahora sí, hablando ya del estudio de la cantidad y calidad de los residuos sólidos, ¿qué nomás voy a hacer, no? Primero voy a diagnosticar el servicio actual. Entonces ahí entra todo lo que yo les estaba diciendo. Voy a solicitar, ¿no? A todos los encargados, ¿no? Hablamos del actual Departamento de Saneamiento Ambiental o de organización territorial o quienes sean los encargados de tener todos estos planos, todo este ordenamiento. Entonces yo realizo la consulta de todo, ¿no? De los planos, de las rutas actuales, de qué parroquias están siendo servidas, cuánto se recolecta, qué día se recolecta, dónde se dispone, cómo se dispone, ¿no? De qué manera se hace la recolección, si es que hay algún tipo de clasificación, si es que hay algún tipo de tratamiento que se le da en la disposición final. Todo eso yo tengo que conocerlo haciendo el diagnóstico del servicio actual de cada uno de los componentes. Y ahora, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta, ¿no? El diagnóstico se lo hace por componentes, ¿no? No es que es un diagnóstico total, ¿no? Yo hago primero el diagnóstico de la parte de lo que es el componente de lo que es la fuente, ¿no? O la separación en la fuente. Si es que no se hace separación, solo cómo se maneja en la fuente. Luego, la recolección, cómo se la hace. En el caso de que haya contenerización, ¿cómo se hace esta contenerización? ¿Cuántos contenedores tengo? ¿De cuánta capacidad tengo? ¿En dónde están ubicados? Luego también paso al componente de lo que es el barrido, ¿no? El barrido, qué calles se barren, qué días se barren, cuál es el personal que está barriendo, cuántos kilómetros se barren. En el caso de que hay, si es que no hay, yo tendré que hacer un estudio de tiempos y movimientos que más adelante les explicaré a breves rasgos de qué se trata, ¿no? Luego, pues obviamente obtener la producción per cápita de residuos sólidos. Vendrá alguna persona a decirles, ¿saben qué? Yo tengo datos del año 2012, yo tengo datos del año 2010. Esos datos ya no me sirven,
¿no? Yo necesito datos actuales, ¿no? Porque lamentablemente el crecimiento poblacional tiende a variar, ¿no? Entonces yo necesito hacer unos datos actuales para diseñar actualmente. Ya no me sirven los estudios anteriores. Cuidado, les vaya a suceder, ¿no? Porque a mí me sucedió que en el municipio de Daule quisieron que trabaje con los datos del año 2010, ¿no? Por ejemplo, y estábamos en el año 2016. Imposible que unos datos de 6 años me sirvan, no necesitamos hacer nuevamente el análisis correspondiente para determinar la producción per cápita. Y ustedes van a ver que es un entramado para más de llegar a un pequeño número nada más, ¿no? Que es el número importante de la producción per cápita, ¿no? Pero tenemos que hacer muchísimas cosas para llegar a ese componente. Determinar la composición en peso, ¿no? De lo que yo les estaba hablando, ¿no? Es muy importante saber el peso de cada uno de los componentes para ver las alternativas de valorización o de reciclaje o de compostaje, ¿no? Cualquiera de los componentes que sea. Determinar el peso volumétrico, ¿no? Para la parte de la containerización, para el transporte de los residuos y para la disposición final también, ¿no? Hablando de los principales generadores de residuos sólidos, ¿no? Tenemos entre los principales, ¿no? Que yo ya les estaba hablando, ¿no? Hospitales, las viviendas, obviamente, las instituciones. Dentro de estas instituciones podemos incluir, como les dije, a las instituciones públicas o privadas. Tenemos los mercados, el sistema de barrido, los parques, las industrias, las escuelas y colegios. Entonces, todos esos componentes ya van a ver ustedes que tenemos que irlo analizando, ¿no? Porque existe otra metodología también, que es la diferencia de pesos, ¿no? Que les he visto a muchas personas utilizar, pero lamentablemente esa metodología muchas de las veces no nos aceptan en los diseños definitivos. Probablemente para el diagnóstico y factibilidad nos permitan utilizar, pero nosotros tendríamos que hacer doble trabajo, ¿no? Entonces es preferible. Yo hago directamente el análisis por componente o por generador, en este caso de residuos. Es decir, analizo los residuos sólidos que generan las viviendas, los residuos que generan los hospitales, las instituciones, las escuelas de colegios, industrias, parques, barrido y mercados, ¿no? Todos esos componentes en su conjunto para saber cuál es la PPC total, ¿no? O las toneladas generadas también diarias de manera total. Porque la otra de la diferencia de pesos, ¿en qué consiste? En medir la cantidad de los vehículos, en este caso recolectores, vacía, y los vehículos recolectores llenos que van llegando a la parte de lo que es el relleno sanitario, lo cual no es muy aconsejable, créanme, ¿no? De los residuos sólidos generados, los que se abordan para los estudios de diagnóstico son los de tipo domiciliario afines, o sea, todos los que estamos hablando acá, ¿no? Entonces acá el cálculo, ¿no? Hablamos de que se suma para encontrar el peso total o la cantidad total de residuos generados, obviamente en toneladas. Se va a sumar lo generado en los domicilios, lo generado en los comercios, en el componente de barrido, en los establecimientos educativos, instituciones, en los mercados, en los hospitales. Todo depende del lugar en el cual vayamos a hacer el análisis, ¿no? Hay que diferenciar, ¿no? Acá estamos hablando del peso total de residuos generados en toneladas y acá vamos a hablar de la PPC. La PPC es la producción per cápita de residuos sólidos, es decir, ¿cuánto produce una persona promedio de residuos sólidos en un día? ¿No? Esta se lo da en kilogramo habitante día, ¿no? Entonces, ¿cómo se realiza esto? Obviamente va a ser la suma de todas las fuentes, ¿no? Y para ello se va a dividir el peso generado en el día en kilogramos para el número de habitantes o la población que generó estos residuos, ¿no? Entonces, acá, pues, ya lo veremos también en una hoja de cálculo, como vamos sumando todo este componente. Entonces, ¿qué es esta situación o cómo tenemos esta situación? Que la producción per cápita de residuos total va a ser sumado la producción per cápita de residuos generados en los domicilios, más el generado en los comercios, más el generado en los mercados, más lo generado en las instituciones,
y en los sistemas educativos, entre otros, ¿no? Ahora, algo que es muy importante es conocer que siempre tenemos que mantener el factor constante que viene a ser el kilogramo habitante día, ¿no? Porque ustedes ya van a ver, cuando hacemos el muestreo de los comercios, de los mercados, de las instituciones educativas, entre otras, obtenemos datos en otras unidades y debemos hacer una conversión para tenerlo en kilogramos habitante día, porque así podemos sumar y tener una producción per cápita total, ¿no? Ahora, esa fórmula, ¿de dónde se la obtiene? Obviamente es la fórmula de cálculo de la producción per cápita diseñada por Kunitoshi Sakurai, que es la actualmente manejada. Yo he visto que han hecho tesis diferentes universidades en las cuales han propuesto otro tipo de fórmulas. Sin embargo, no las podemos utilizar porque las fórmulas que debemos aplicar o debemos utilizar son las que se encuentran vigentes a nivel internacional y es esta desarrollada por Kunitoshi Sakurai, ¿no? Ahora, aquí aclararles cómo vamos a ir realizando toda esta medición del PPC urbano, ¿no? Para el PPC urbano, no es que nosotros vamos a sacar los residuos sólidos que genera toda la población, ¿no? Sería algo irrisorio. Obviamente vamos a tener que calcular una X cantidad de muestras. Luego, para la parte rural, será una Y cantidad de muestras, porque allá también voy a tener que calcular cuántas muestras debo tomar. Ya vamos a ver el día de mañana una hoja de cálculo, con eso empezaremos el día de mañana, en donde que vamos a ir calculando cada uno de estos componentes, ¿no? Porque la idea es que esto sea aplicativo, no solamente estemos en la parte teórica, sino que también vamos haciendo ejercicios y vamos entendiendo cada una de las hojas de cálculo que están ahí, ¿no? En los ejemplos que yo les he dado. Para la PPC comercial, Z muestras, acá cambia, ¿no? Porque para el urbano yo necesito conocer el total de viviendas que existe dentro de una población o dentro de una ciudad para poder hacer X muestras. Y asimismo, para la parte de la rural voy a tomar una sola parroquia rural, la más representativa, y de esa voy a sacar el cálculo de Y muestras. Las muestras se toman a partir de las viviendas. Y después yo también tengo un catastro con todos los comercios y asimismo voy a hacer el cálculo de las muestras de la zona comercial o de la parte del segmento comercial. Yo voy a hacer un cálculo asimismo teniendo en base todos los comercios. Pero ya para hacer la parte del mercado, yo necesito únicamente acudir al mercado principal y establecer los días de funcionamiento del mercado y hacer pues obviamente el muestreo correspondiente, que ya lo veremos cómo ir haciendo. Luego tenemos la PPC de barrido. Para esto tengo que hacer un estudio de tiempos y movimientos. El estudio de tiempos y movimientos hay que hacerlo, pues obviamente estando con las personas que barren, muestrear una de las calles, o si es posible todas las calles que se barren, mediante diferentes aparatos, ¿no? Ya sean odómetros, ya sea GPS, georreferenciar las rutas que se están manejando, medir cuál es la velocidad más o menos a la que se manejan estos carros de colectores, entre otras situaciones. Entonces, todo esto vamos a tener que hacer en la parte de lo que es el barrido. Luego tengo para el camal, ¿no? Obviamente normalmente cada ciudad tiene un solo camal. En el caso de que haya más de un camal, obviamente tendré que utilizar el camal más representativo, ¿no? Y pesar el peso completo de los residuos. Ya vamos a ver cómo hacer toda esta situación de las conversiones. En el sector educativo, la institución educativa más importante y hacer un muestreo, ¿no? Solo la institución educativa más importante, ¿no? Y en la industria más grande, cómo gestiona los residuos y hacer el muestreo a sí mismo, ¿no? Eso sería lo que puedo decirles en esta parte introductoria. El día de mañana ya vamos a hacer la parte de lo que es la revisión de las hojas de cálculo, que ustedes las tienen acá, así que sería algo muy importante que ustedes ya las sigan descargando dentro de lo que es actividades materiales módulo 1. Ustedes tienen acá las hojas de cálculo y también tienen los ejemplos, ¿no? Que vamos a realizar la revisión de alguno de esos ejemplos. Eso sería por el día de hoy. Como ustedes pudieron ver, bueno, el día de hoy estuvimos un poco la parte teórica, pero ya pasamos la parte teórica y vamos a la parte
más aplicativa, que es obviamente la parte que nos interesa. Muchísimas gracias a todos por su atención. El día de mañana, de igual forma, 8:05 en punto, todos, si es posible, obviamente antes que se conecten, hasta las 8:05. 8:05 empezamos y hasta las 8:15 pueden tener ingreso debido a esta situación, ¿no? De que somos bastantes participantes y muchas de las veces va a haber complicaciones para que ustedes puedan atender, ¿no? Desconcentraciones, no queremos nada de eso. Muchísimas gracias a todos. La reunión de hoy obviamente está grabada y va a ser subida ya en unos minutos más a la plataforma virtual si es que ustedes quieren revisar algún tipo de situación. Una buena noche a todos. Muchísimas gracias, ¿no? Gracias, profe. Una buena noche.